Instrumento escogido. Leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 15, como sigue. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesucristo a Ananías, mientras éste claudicaba con relación a la conversión de Saulo de Tarso. La primera mención de Saulo de Tarso la encontramos en Hechos 7:58, en ocasión del martirio de Esteban, y dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Entre los judíos en ese tiempo, una persona era joven hasta los 40 años. Saulo de Tarso era doctor de la ley, era rabí. Para dar el voto para el martirio de Esteban, debió haber sido miembro del Sanedrín, el concilio o consejo que gobernaba en materias religiosas, pues dice que Saulo consentía en su muerte. Y para ser miembro de este cuerpo, que era el más elevado entre los judíos, debía tener más de 30 años. Era la costumbre que los que tenían que iniciar el apedreamiento de un reo eran los testigos en su contra, y para apedrear a Esteban, estos quitaron su túnica exterior y la pusieron a los pies de Saulo de Tarso, lo cual le señalaba como el dirigente de la oposición al Evangelio y de la persecución a los cristianos. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Hechos 8:2. Después del martirio de Esteban, la persecución encabezada por Saulo de Tarso arreció, pues nos dice el texto sagrado que hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Hechos 8:3 y 4. Puesto que miles de cristianos se esparcieron por doquier, Saulo, no satisfecho con perseguirlos en Jerusalén, quiso ampliar su radio de acción, y respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algún hombre y mujer de este camino, o sea, del camino de Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Hechos 9, del 1 al 3. Y nos sigue diciendo el relato bíblico como sigue: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo,
de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y verdaderamente Saulo de Tarso, cuyo nombre en su conversión fue cambiado a Pablo, fue un verdadero instrumento escogido en las manos del Señor. En el camino de Damasco, de las cenizas del terrible perseguidor, se levantó el gran paladín del Evangelio, el intrépido apóstol de los gentiles, el gran intérprete de Cristo, el más grande misionero, evangelista, maestro, pastor de toda la historia de la Iglesia. Amados, el ministerio cristiano es la ocupación más noble y digna debajo del sol. El verdadero hombre de Dios es un instrumento escogido en las manos de Dios y es la persona más necesaria en la comunidad. Me refiero al verdadero hombre de Dios, no a las caricaturas, ni a los imitadores, ni oportunistas, ni falsantes, ni mercaderes del templo, que abundan en todas las vocaciones y profesiones, como el sacerdocio, la medicina, la abogacía, la docencia, la judicatura, la legislatura, los ejecutivos públicos y privados, la política, las artes, la banca, la industria. Pero quiero repetir que me refiero al verdadero hombre de Dios, que los hay muchos, para poder reafirmar que el verdadero hombre de Dios es la persona más necesaria en la comunidad. El hombre de Dios es más necesario que el comerciante, porque éste compra y vende, pero el hombre de Dios compra la verdad y no la vende. Es más necesario que el electricista, el perito electricista, porque éste conecta los cables para el servicio eléctrico, pero el hombre de Dios conecta al creyente con Dios, la fuente de energía eterna. Es más necesario que el ingeniero, porque éste diseña y construye puentes, pero el hombre de Dios señala el camino y el puente de la fe en Cristo para llegar al cielo. El hombre de Dios es más necesario que el abogado, porque éste defiende causas justas y causas injustas. Pero el hombre de Dios defiende la causa más justa del tiempo y de la eternidad, esto es la salvación del alma. Es más necesario el hombre de Dios que el juez, porque éste juzga en cuestiones temporales de la ley humana, pero el hombre de Dios juzga en cuestiones eternas y espirituales de la ley divina. Es más necesario que el médico, porque éste diagnostica y receta, y unas veces acierta, otras veces no, y otras veces hace daño en enfermedades y causas físicas, pero el hombre de Dios siempre acierta en el diagnóstico, que es el pecado, siempre acierta en la medicina, que es la sangre de Cristo, y en el resultado, que es vida eterna. El verdadero hombre de Dios es más necesario en la comunidad que el banquero, porque el capital de éste es material y transitorio,
pero el capital del hombre de Dios es espiritual y eterno. El hombre de Dios es más necesario en la comunidad que el publicista, porque éste propaga anuncios y noticias buenas y malas, pero el hombre de Dios propaga las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. El hombre de Dios es más necesario que el catedrático universitario, porque éste enseña materia y conceptos de ciencia que en pocos años ya resultan obsoletos y caducos, pero el hombre de Dios enseña la palabra de Dios que permanece para siempre. El hombre de Dios es más necesario en la comunidad que el agricultor, porque éste siembra y cultiva la semilla para el sustento de la vida humana, pero el hombre de Dios siembra y cultiva la simiente de la palabra de Dios que sustenta la vida espiritual y eterna. El hombre de Dios es más necesario en la comunidad que el político, porque éste procura mejorar las condiciones de la patria terrenal, pero el hombre de Dios transforma al individuo y lo hace mejor ciudadano de la patria terrenal y ciudadano auténtico de la patria celestial. El verdadero hombre de Dios es más necesario que cualquier otra profesión o vocación. La humanidad ha podido y puede vivir sin la desintegración del átomo, sin astronautas, sin cohetes, sin naves espaciales, sin satélites, sin rayos láser, sin computadoras y sin ingeniería genética. Pero de no haber habido un hombre de Dios obediente como Noé, la raza hubiese sido exterminada. De no haber habido un hombre de Dios lleno de fe como Abraham, el plan de redención no se hubiese iniciado. De no haber habido un hombre de Dios manso como Moisés, el pueblo del cual habría de venir el Mesías, hubiese perecido en el desierto. De no haber habido un hombre de Dios sabio y abnegado como Daniel, no hubiésemos recibido la revelación de la sucesión de imperios mundiales hasta el último de los dictadores terroristas, que es el anticristo. De no haber habido hombres de Dios llenos del Espíritu Santo como los apóstoles y los mártires, el Evangelio hubiese muerto al nacer en Jerusalén. De no haber habido un hombre de Dios valiente como Lutero, la Biblia hubiese permanecido enclaustrada, polvorienta y prohibida para el pueblo, y la fe evangélica hubiese sido ahogada en ríos de sangre de los mártires en las inquisiciones. De no haber habido un hombre de Dios decidido y consagrado como Juan Wesley, Inglaterra se hubiese abocado a la anarquía y a la ruina. De no haber habido hombres de Dios anhelantes del poder y del fuego del Espíritu Santo, como Parham y Seymour, a principios del presente siglo, no hubiese surgido en el mundo actual el movimiento de Pentecostés, y es extraordinario el impulso que ha tomado este movimiento de Pentecostés. Y de no haber nacido el Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo, la raza humana en su totalidad, desde Adán hasta el último mortal, hubiese quedado cautiva y perdida en el lago de fuego junto con Satanás y los demonios por toda la eternidad. Han sido y son los verdaderos hombres de Dios, los instrumentos en las manos de Dios, que han sido y son la sal de la tierra y la luz del mundo, que resplandecen como luminarias en el mundo, que son columna y apoyo de la verdad, linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, de los cuales el mundo no es digno. Gloria al Señor. Tan necesarios son los verdaderos hombres de Dios, que aun los que les han ignorado y despreciado, aun sus detractores y perseguidores, han tenido que ir donde ellos a reconocer su error, a pedirles perdón y a buscar ayuda espiritual. El propio Saulo de Tarso, que pensaba entrar a Damasco como el gran e invencible campeón de la persecución contra los cristianos, tuvo que entrar ciego, tomado de la mano,
a buscar ayuda espiritual de un hombre de Dios, Ananías, precisamente a quien él iba a perseguir. Amados, pero a la vez que el verdadero hombre de Dios es el hombre más necesario y útil en la comunidad, es también el más sufrido. Si alguien va a ser instrumento en las manos de Dios, el tal tiene que ser preparado por las manos de Dios en las maneras que Dios crea necesario, como el alfarero que le da la forma que él quiere al barro, o como las manos de Cristo partiendo el pan para alimentar la multitud, o como al propio Pablo que, habiendo sido criado en Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Pero el Señor le llevó a un retiro de varios años en Arabia para moldearlo y prepararlo, de modo que él pudiera decir: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. De modo que Pablo comprendió que todos sus títulos y credenciales no eran lo que realmente necesitaba para la labor que el Señor le había encomendado. Y cuando reconoció esto, fue entonces que recibió las grandes revelaciones del misterio de la iglesia. El Señor le dijo a Ananías, refiriéndose a Pablo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y el apóstol en plena labor escribió: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Escudriñando una sola de sus epístolas, encontramos que los enemigos gratuitos del apóstol le acusaban de ser voluble, carnal, que se enseñoreaba, que era duro e insensible, que no perdonaba, que falsificaba la palabra, que no llevaba cartas de recomendación, que era incompetente, mediocre, que adulteraba la palabra, que se predicaba a sí mismo,
que se desalentaba, se gloriaba, que estaba loco, que no tenía ministerio, que era un tropezadero, que agraviaba, que paseaba mucho, que era un dictador, que solicitaba ofrendas, que era exigente, que andaba según la carne, que amedrentaba a los hermanos, que se extralimitaba, que era tosco en la palabra, que despojaba a las iglesias, que era una carga, que no se ocupaba de los hermanos, que no era apóstol, que era engañador, que era débil, que estaba reprobado. El apóstol resume todo lo que él padecía por el nombre de Cristo en una sola frase: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Amados, es que en la medida en que Dios puede usar una vida, es la medida de sus padecimientos por el nombre del Señor y de la obra de Dios. En el año 1978 el Señor me habló y me dijo que los años más fructíferos de mi ministerio estaban por delante. Como a los 2 meses me habló sobre lo mismo, me reafirmó lo dicho y añadió que el precio sería más y mayores padecimientos. Y así fue. Después de estas palabras del Señor, comenzamos a sufrir como nunca antes habíamos sufrido por el nombre y la obra del Señor, pero a la vez jamás el Señor se había glorificado tanto, ni en la obra había crecido y desarrollado tanto. Gloria a Dios. Continuaremos en la próxima audición. Estimado amigo, este es un momento de vital importancia en su vida. Acepte a Jesucristo como su gran Salvador. Pídale que Él le salve y perdone todos sus pecados, y Él le va a transformar, como transformó a Saulo de Tarso, como me transformó a mí, también lo hará con usted. Oremos. Oh Dios nuestro, cuán agradecidos estamos de ti por tus grandes maravillas para con nosotros, por el alto privilegio de ser tus instrumentos. Padre, te ruego por los méritos de Jesucristo, que salves estas almas que vienen a ti, sanes los enfermos, libertes los cautivos del pecado y de los vicios, y les hagas nuevas criaturas en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.